Shalom a todos desde Quejilá Fiel en Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Te damos las buenas noches, los buenos días, las buenas tardes, no sé dónde lo estás mirando, y esperamos llegar a toda la comunidad de Raíces Hebreas y todo aquel que quiera conocer sobre el pueblo del eterno Dios, el pueblo apartado por Dios. Estamos compartiendo una de las últimas porciones que tiene el libro de Éxodo, el libro de Shemot, y que se llama Vayekel. La palabra Vayekel es reunió, congregó, convocó, y vamos a enseñar el hilo conductor de esta porción que va desde el capítulo 35 del libro de Shemot, de Éxodo, hasta los primeros versículos del capítulo 38. Normalmente en años tradicionales, en años comunes, la porción se lee junto con la próxima, que se llama Pekudei, que es el inventario del tabernáculo. Pero este año, por ser año bisiesto lunar, se lee sola. Por lo tanto, en esta semana que estamos cursando y que terminará cuando llegue Shabbat, estaremos disfrutando y aprovechando la energía que hay para esta semana de lo que transmite esta porción, y por eso vamos a ir a conocer cuál es la energía. Vayekel significa reunir, reunir, y reunir es unir de nuevo. Y unir de nuevo, ¿qué será? Esta porción ocurre al comienzo, o empieza a tratar al comienzo de la vuelta de Moisés, de haber descendido con las tablas nuevas de la Torá y con su rostro iluminado. Así terminaba la porción anterior, y ahora estamos en esa posición. Estamos en el momento en que Él ha vuelto, ha regresado de estar con el Eterno 40 días, 40 noches, y de traer las nuevas tablas diseñadas diseñadas por Moisés, armadas por Moisés, pero escritas por el eterno Dios. Así que estamos en esa posición. Lo que yo quiero mostrarte primero es para que le hagas te quiero hacer ver en dónde estamos parados temporalmente. Este es el año, vamos a ver el año de la salida del pueblo de Egipto hacia el desierto, el rescate que hace el Eterno a través de Moisés. En Éxodo capítulo 12, el Eterno le dice a Moisés: este será el primero de los días, a partir de este novilunio empezarás a contar los meses, empezarás a contar los años. Así empieza el nuevo año para el pueblo del Eterno, empieza un nuevo periodo. Ese mes, que es el mes primero, se conoce con el nombre de Nisan, y vamos a recorrer este periodo y vamos a ver dónde estamos parados en esta porción para que comprendas la energía que vamos a obtener de ella. Nisan, las instrucciones son que el día 14 había que celebrar Pesaj, el día 15, que es el día posterior, empieza la fiesta de Bikurim, de primicias, me voy a poner de este lado, y por 7 días se celebra panes sin levadura. Esa es la tercera festividad, que hay prácticamente una a continuación de la otra. 50 días pasan entre Pesaj y el día 6 de Sivan, que es el tercer mes a partir de la salida del pueblo. Pero esos 50 días desde Pesaj representan la fiesta de Shavuot, o la fiesta de las semanas, donde el Eterno hace el pacto con su pueblo, lo define como un especial tesoro, como una nación de reyes y sacerdotes, y hace entrega de las primeras tablas. Allí Moisés permanece 40 días en Sinaí, y ante la ausencia de él, ante la tardanza, según el criterio de los hebreos que estaban al pie de Sinaí, ellos deciden violar la Torá que se les había dado, violar las tablas, el primer y segundo mandamiento, porque deciden hacer un becerro
de oro. Eso ocurre el 17 del cuarto mes o mes de Tamuz. Aquí pasaron 40 días y hacen un becerro de oro diciendo: este es el Dios que los sacó de Egipto, y se postran delante de él para adorarlo. Violentan el primer mandamiento: oye Israel, Yahweh es uno solo, solo es un Dios. Y el segundo mandamiento, la segunda pronunciamiento dice: no tendrás dioses delante de ti. Están haciendo esa violación. Aquí baja Moisés. Moisés se enoja y el 19 de Tamuz sube de nuevo al monte a buscar el perdón, la reconsideración del Eterno para que este pueblo no sea destruido. Va a estar 40 días allí hasta el 29 de Ab, que es el quinto mes, y ese día va a descender, y es ahí donde el Eterno perdona al pueblo. Perdona al pueblo, y al día siguiente, que es el día primero de Elul, es el que se produce el perdón, la misericordia del Eterno en marcha. A partir de aquí, el Eterno le dice: sube de nuevo porque vas a traer las tablas, las nuevas tablas, las que rompiste, las tenemos que reponer, las tenés que traer vos. Y aquí está durante 40 días hasta el día 10 de Tisrei. El día 10 de Tisrei no es nada menos que el día de Yom Kippur. Es otra celebración. Si usted busca Levítico capítulo 23, va a encontrar con que este es el día del perdón. Hay 40 días, y en este 40 días, en este punto, justamente en este punto, aquí estamos hoy, en la lectura. El día de Yom Kippur, que es el día de Tisrei, o día de perdón, aquí es cuando Moisés desciende y dice: Vayekel, vamos a reunir a la congregación. Reunió Moisés a toda la congregación porque había un trabajo: la construcción del tabernáculo. De eso trata esta porción, que es nada más y nada menos que una réplica, un espejo de las porciones anteriores, de Terumá, de Tetzabé y de Kitizá. Las tres porciones anteriores ahora se resumen en esta porción y en la que viene en el Pekudei, para enseñar, para poner en marcha lo que el Eterno le dijo durante estos 40 días a Moisés. La instrucción ahora cobra vida, la instrucción se hace realidad, y van a tardar todo este tiempo. Y en el capítulo 40 de Éxodo, de Shemot, van a poder leer que el día primero de Nisan, el tabernáculo se levanta, el primero de Nisan del año siguiente. A un año de haber salido de Egipto, a casi un año, el día primero, el tabernáculo estaba de pie. ¿Qué te quiero enseñar traído a los tiempos de Yeshua? Él cumplió con este tratamiento, y él, el día 29 de Ab, acá el día primero de Elul, si buscas en Mateo capítulo 3, estaba Juan el Bautista o Juan el Inmersor, el que realizaba las inmersiones para lavado, para presentación. En este día es cuando ocurre eso, cuando Yeshua se presenta delante de Juan el Bautista para que cumpla con la ley del Tevilá, de la inmersión en el agua, en el río Jordán. Aquí es donde estaba Yeshua, en este día. Y dice que de aquí salió guiado por el Espíritu, y él, lleno del Ruach HaKodesh, lleno del Espíritu de Dios, fue conducido por 40 días al desierto, donde fue tentado. Estos 40 días que pasan aquí son los días más terribles que vive el pueblo del Eterno, porque es ahí donde el alma debe restaurarse para que el día 10 exista el día de perdón, el día del pueblo de Dios para la reconciliación con el Eterno.
Este día 40 es el día en que Yeshua sale victorioso del desierto, y se puede leer tanto en Mateo capítulo 4 como en Lucas capítulo 4 que él salió en el poder del Espíritu. Entró lleno del Espíritu, pero ahora salía en el poder. Moisés descendió en el poder del Eterno. Él resplandecía su rostro y traía la Torá, traía las santas escrituras que iban a guiar al pueblo en el caminar en este desierto. ¿Qué iba a hacer Moisés? Venía con las instrucciones para levantar el tabernáculo. ¿Qué hizo Yeshua a partir de la salida del desierto? Comenzó su ministerio para levantar el tabernáculo que somos nosotros y constituir al pueblo del Eterno. Porque en esta parashá se enseña cómo fue armado el templo, el tabernáculo, el Mishkan, y donde cada parte del tabernáculo nos representa. Y eso es muy importante, que cada uno, como miembro del pueblo del Eterno, como hijo amado, hija amada que es, debe entender que cumple una misión en la constitución de ese tabernáculo, que es la comunidad. Yo soy parte de ese tabernáculo, mi vida es un tabernáculo para que el Eterno viva en mí a través de su Ruaj, a través del reconocimiento de este varón, Yeshua, que hizo una obra para recomponer o rescatar o traer de nuevo las ovejas perdidas de la casa de Israel, que por la diáspora fueron dispersadas en las naciones. Así como Moisés empezó en la construcción del tabernáculo con instrucciones precisas, así Yeshua comenzó a traer a sus primeros discípulos, los que conocemos como apóstoles después, y empieza a provocar seguidores, empieza a construir el tabernáculo que va a representar al pueblo que hoy lo identifica o se identifica a través de él. Esa es la situación. Nosotros estamos acá, en la lectura, a punto de comenzar la construcción del tabernáculo. La estructura de la porción de estos 3 capítulos que tiene esta porción, esta parashá Vayekel, tratan exclusivamente de cada elemento que va a formar parte. Es una guía de arquitectura donde va a haber personas entendidas y enseñadas que van a dirigir la obra, van a llevarla a la práctica, y van a tardar alrededor de 5 meses para que definitivamente Moisés ponga en productivo a ese tabernáculo. La palabra Vayekel es poderosa, y la interpretación de reunión es mucho más interesante de lo que a simple vista o literalmente significa. Reunir es volver a unir. ¿Por qué hay que volver a unir? Hay que volver a unir porque algo se desunió, algo se rompió, hay una unidad que se dispersó. ¿Cuándo se dispersó? Aquí, exactamente en el becerro de oro. La construcción del becerro de oro, la decisión del pueblo de buscar un nuevo Dios, una nueva identidad que lo guíe, hizo que se corrompiera ese pueblo. A raíz de eso hubo una purificación. Los levitas, con su propia espada, sin discriminar familiares, amigos o parientes, hermanos o hermanas, mataron por instrucción de Moisés a todos aquellos que habían influenciado y habían participado de la construcción de este becerro de oro. Y eso tiene mucha influencia, porque aquí el Eterno, la única manera de poder realizar este tabernáculo y que se mantenga firme y unido es que haya una unidad. Por eso esta porción tiene un título que lo resume: el poder de la unidad, o mejor dicho, la unión hace la fuerza. Ese es el mensaje de esta porción y esa es la energía que hay en esta semana. ¿Y dónde se basa esa unidad? Bueno, el versículo en hebreo tiene
tiene mayormente la respuesta. Vayekel Moshe et kol adat. Así dicen las primeras palabras. Vayekel Moshe et kol adat. Lo que dice es: Moshe convocó a toda la comunidad israelita. Moshe convocó a toda la comunidad israelita. Así dicen las primeras palabras. Y cuando leemos Kol Adat, significa todo el rebaño. La palabra Daat es esta que está acá. Daat es allí, Dalet y Tab, y esa es la palabra Daat. Los sabios explican que esta palabra Adat, que significa rebaño reunido y unido, por eso significa congregación, por eso significa comunidad, tiene las mismas letras que la palabra Da'at. Da'at es Dalet, es allí y está. Y Da'at significa conocer, conocimiento. Lo que iba a mantener la unidad, o lo que iba a permitir recuperar la unidad que tenía el pueblo de Israel y que se dispersó en el becerro de oro, era a través de aplicar, de tomar el conocimiento, la importancia de permanecer en conciencia de lo que estaban por hacer y en conciencia de lo que habían permitido que sucediera. Por eso este comienzo tiene escondido este mensaje, esta riqueza, que rebaño, comunidad, no es lo mismo que un grupo de personas que se reúnen a estudiar. Una cosa es que se reúnan personas a estudiar palabra de Dios y otra cosa es que una comunidad se reúna a recibir conocimiento, porque hay una conciencia uniforme, Cada uno de nosotros somos Israel. Si uno de nosotros tiene dudas de eso, está en peligro ese conocimiento. Cada vez que yo me separo para estudiar la Torá, cada vez que yo me aparto para hacer una serie de oraciones por mí, por la familia, por la comunidad, por terceros, por sanidad, por bienestar, cada vez que yo hago una sedacá, una obra de bien, cada vez que yo hago conscientemente una actividad que está marcada en la Torá, que yo tengo conocimiento que debo hacerlo, lo que estoy haciendo es activando conciencia de unidad. Lo que estoy haciendo es elevar mi entendimiento, elevar mi vida y consagrarme de una manera superior, y me identifico como comunidad de Israel. Me identifico. Cuando vos lo hagas, cuando vos apartes ese tiempo especial, cuando vos te separás para estudiar, cuando te separás, apartás un tiempo para aplicar la palabra, cuando te reunís en comunidad con el resto del pueblo, de la congregación a la que perteneces, lo que estás haciendo es, te estás activando conciencia de conocimiento. Y la Escritura amenaza, mejor dicho, dice que por falta de conocimiento el pueblo se destruyó. Y eso es lo que le faltó conciencia al pueblo cuando tomó iniciativa de hacer un becerro de oro. Ahora, lo que vamos a entender es que esta unidad necesita una continuidad. Esto no es oré hoy cuatro veces al día, mañana me tomo un receso, hoy estudié Torah, mañana no. Esa irregularidad produce algo, incertidumbre. La incertidumbre es el fundamento de la inconsciencia. La incertidumbre activa los becerros de oro que puede haber en nosotros y activa la energía del becerro de oro. ¿Cuál es la energía del becerro de oro? Le voy a mostrar por qué necesariamente dice rebaño, por qué dice comunidad y no dice los Ben Israel, los hijos de Israel. La palabra que tengo aquí escrita se lee como Erev Rab. Esto va para allá. Erev Rab. Erev Rab significa multitud
de mistura o multitud de mezcla. ¿Quiénes son los Ererab? Cuando el pueblo salió en Pesaj de Egipto, Moisés permitió que una cantidad, alrededor de 1.000.000 de egipcios, salieran con ellos, apasionados, sorprendidos por el show de milagros, por llamarlo de alguna forma, que había hecho Hashem previo al rescate. Ellos jamás entendieron que el pueblo salió por obediencia o pudieron salvar su vida de Egipto por haber obedecido las instrucciones últimas que el Eterno le dio a Moisés. Ellos salieron con otra agenda, ellos salieron impactados por todas las cosas sobrenaturales que nunca habían visto que podían suceder y que los dioses que representaba Faraón jamás pudo poner en práctica. Los Ererab son una persona mezcla, son personas que por emoción creen en Dios, creen en Yeshua, creen en Jesús, cantan y saltan en las congregaciones, pero son emocionantes, almáticos. Cuando viene la realidad es muy probable que caigan. Y eso es lo que pasó cuando, estando ausente Moisés, ellos veían que no pasaba nada, que Moisés no volvía, estaban en medio del desierto y ellos son los que contaminaron la conciencia de los genuinos israelitas. Ellos son los que afectaron verdaderamente a los israelitas a optar por un plan B en lo que refiere a tener un Dios, una guianza, y por eso hasta el mismo Aarón terminó publicando palabras muy duras como diciendo: mañana es fiesta, celebremos con este Dios al becerro de oro que habían levantado y provocado. Las ciencias egipcias habían dado vida a ese becerro de oro. Los Ererab son la energía de la inconsciencia. Y los Ererab están en nosotros cuando nosotros no usamos el conocimiento del Eterno. Por eso esta porción, esta parashá, lo que está transmitiendo es energía, vacuna, remedio a esa inconsciencia y a la energía de la inconsciencia que son los Ererab. Todos aquellos que hacen que vos te distraigas, te salgas y empieces a formar becerritos de oro en otras áreas. En la financiera, pensando en que si haces más horas vamos a ganar más, si haces horas extra te pagan doble, si trabajas el feriado también te pagan doble, si te quedas un ratito más en la cama vas a estar más descansado en vez de salir a primera hora a tomar el tiempo de oración. Todos esos Ererab, la pereza, la inconsciencia en los actos, las decisiones unipersonales, todo lo que tiene que ver con hasta la alimentación, como porque me gusta, no me importa si después me hace mal, todas esas pasiones desordenadas son becerros de oro que se activan en la inconsciencia, que es la base de la incertidumbre. La incertidumbre es lo contrario a la certidumbre. Y cuando hablamos de certeza, si buscamos en el Brit Hadashah, en el capítulo 11 de Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Cuando tenemos incertidumbre, ya no tenemos ninguna certeza o perdimos de vista las certezas. Y las certezas vienen solamente de creer al conocimiento que yo aprendí, que yo incorporé. Y para incorporar conocimiento y aprenderlo es necesario estudiar, es necesario apartar, es necesario humillarse, renunciar al ego, renunciar a esas pasiones y empezar a deshacer becerros de oro. Hay que meterlo en el fuego, como hizo Moisés al becerro de oro, y hacer que se diluya. Y yo mismo me tengo que comer ese ego. Eso es maravilloso y eso es lo que transmite esta parashá. Esta porción lo que está haciendo es vacunando la energía negativa de los Ererab, de la inconsciencia, con una energía de aprendizaje, de conocimiento, de Da'at. La palabra Ererab también significa
noche, noche como prodigiosa, como mucha noche, mucha oscuridad. La palabra Erev también significa noche y Rab significa multitud de oscuridad, sería así, multitud de tinieblas. Pero la traducción normal es multitud de mezcla, de mistura, personas que no son genuinas. Si tomamos la valoración, la letra Ajin vale 70, la Resh vale 200, la Bet vale 2. Acá también vale 200, es la misma letra que esta, y esta vale 2. Esto da 474. Si tomamos la palabra Da'at o Adat, 70, 4 y 400. Acá vale así y también da 400. Ambas tienen la misma valoración numérica y esto significa que este es el antídoto. La unidad en el conocimiento del Eterno anula los errores, anula la mixtura y por lo tanto la inconsciencia no tiene grietas para que nosotros demos malos pasos. Ese es el mensaje. Te quería mostrar dónde estamos parados porque aquí empezó una nueva energía para nosotros que éramos ovejas perdidas de la casa de Israel, porque ahí empezó la potencia del ministerio de Yeshua que venía a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él mostraba el modelo de la Torá. Él era la Torá en potencia, era la Torá en vida caminando. Él representaba la verdad, el camino y finalmente la vida. Ese es básicamente la energía de esta porción. Pareciera que si vas a construir el tabernáculo, las primeras instrucciones tendrían que ser basadas en la construcción. Pero lo primero que habla la Torá después de llamar a convocarse es: hagan Shabbat, no abandonen Shabbat. Y Shabbat, si entendemos la explicación que fue dada recién, Shabbat es la mayor fuerza de unidad, porque es el hombre uniéndose al Eterno en una comunión. La misión era levantar el tabernáculo, pero la base para levantar el tabernáculo en unidad y conocimiento era Shabbat, porque en el Shabbat uno se separa de la tarea semanal, de la tarea diaria, de la rutina ordinaria y se consagra a estudiar, a conocer, a elevar la conciencia, a rectificar el alma y a ser una persona mucho más consciente de su identidad. Marca el Shabbat, y esta es la tercera vez que en estos últimos capítulos se marca el Shabbat. El Eterno marca el Shabbat como algo determinante. Y para posterior de eso, lo primero que hace es decir, cada uno con un corazón voluntarioso traiga de su voluntad el aporte financiero para levantar, el aporte financiero y material para